Bienvenidos a otro video tutorial. Ahora vamos a trabajar con gráficas. Es importante aquí en este video tutorial, lo que quiero hacer es el paréntesis, recordando cuáles son las funciones básicas y su gráfica correspondiente y cómo se puede trasladar o hacer reflexión modificando las gráficas simplemente con una constante. Empecemos por recordar cómo es la función de x cuadrada. Si f de x es igual a x, ¿cómo es su gráfica? Su gráfica, recordemos, el eje x y el eje f de x. Nosotros tendremos a la función x como una función diagonal. Ahora, si nosotros graficáramos la función x cuadrada, recordamos que la función x cuadrada es una función que abarca una parábola en la parte positiva de los cuadrantes superiores. Y esa es su gráfica. Por otro lado, la función x cúbica, la podríamos recordar porque ahora es como una función cuadrática al revés en la mitad y después como una función cuadrática complementaria. Después tenemos a la función raíz. La función raíz de x, la raíz cuadrada, es una gráfica que nosotros podríamos ver en el eje, en uno solo de los ejes, en la función básica, que sería raíz cuadrada, en donde parte del cero y hace una especie de curva. Otra función básica es la función valor absoluto de x. La función valor absoluto de x tiene la característica de podernos reflejar una función lineal, pero ahora al revés, igual que la cúbica a la cuadrada, y después la lineal. Esto parece una V. Ahora veamos la función básica, pues una muy importante de recordar y muy usada sería la función 1 entre x. 1 entre x sí ya es una de las primeras funciones con asíntotas, en donde se extiende hacia el infinito ciertos puntos que nunca alcanzamos, como en este caso. Podemos ver que aquí x nunca puede ser 0. Entonces, cuando toma el valor de 0, tenemos un disturbio en las gráficas, y eso hace que se corten. Y se cortan justamente de esta manera. Primero va muy pegada al eje de f de x, en la parte negativa, y después cae hacia menos infinito del eje f de x. Sin embargo, cuando ya es en los lados positivos, viene desde más infinito, se fue por menos infinito y regresa por más infinito, y después empieza a caer pegándose a 0 en el eje f de x. Entonces es una función con asíntota en 0. En 0 nunca puede caer, y es un punto que nunca lo toca. Sin embargo, lo que sí podemos ver aquí es que se va por un lado desde hasta menos infinito, pero regresa por infinito. Ok, esas son las gráficas de las funciones básicas, pero también quisiera tomar como ejemplo cómo se puede jugar con las funciones. Si yo tengo una función f de x, pero esta función f de x
que vamos a hacer una gráfica de ella. Imaginemos que su forma es una S de esta manera. Si esta es la forma de esta función, yo puedo jugar con ella de diferentes formas. Vamos a trabajar, vamos a pensar que yo la quisiera mover. Entonces yo la quiero mover de alguna manera hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, transformarla, voltearla, y simplemente lo único que yo tengo que hacer es saber jugar con f de x. En este caso vamos a imaginar que yo quiero desplazarla hacia arriba. Si yo quisiera desplazarla hacia arriba, a la función f de x yo le tengo que sumar una c. Al sumar una c, entonces yo lo que voy a estar haciendo es subiéndola. Entonces la función, cuando estoy sumando una c, lo que va a hacer es que se va a subir. Si yo, en lugar de subirla, si yo ahora restara esta función, si yo ahora no sumara una c, sino restara una c, entonces lo que va a hacer esta función es que ahora va a bajar. Va a bajar c unidades, las unidades que tenga esta constante. Ok, ahora, si yo, en lugar de sumarle a la función o restarle a la función, que lo que causo es que suba o que baje, puedo hacer que suba la función si le sumo algo o si le resto algo, pero ahora yo puedo hacer que se mueva hacia la izquierda y hacia la derecha. Para eso ahora ya no le tengo que sumar a la función, sino a la variable, como si fuera una composición. Ahora yo voy a trabajar con la variable. Entonces yo voy ahora a la x, es a quien le voy a sumar la constante, ya no a la función sino a la x. Cuando hago esto y yo le sumo una constante, entonces lo que voy a causar es que esta función se deslice hacia la izquierda, en este caso. Si yo lo que hago ahora no es sumarle esa constante, sino restarla, entonces yo lo que voy a causar es que la x se vaya hacia el lado positivo, hacia la derecha, se desplace c unidades hacia la derecha. De la misma manera, esto fue sumar y restar, con lo que yo puedo hacer que si le sumo a la variable una cierta cantidad, entonces yo lo que voy a hacer es sumar, moverla hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahora, si yo lo que quisiera es deformarla, yo voy a poder hacer los siguientes movimientos. Vamos a regresar ahí a f de x, y ahora lo que voy a hacer es modificarla de otra manera. Si yo tengo aquí a mi función y yo la quisiera transformar, voltear, entonces yo puedo multiplicarla por un negativo. Si yo a esta función la multiplico por un negativo, entonces lo que yo voy a tener es ahora una función que en el eje x se refleje. ¿Y qué es esto que se refleje? Que entonces ahora, si yo tengo esta función aquí, yo voy a tener ahora una función opuesta, una función así. Pero si en lugar de restar o de multiplicar por un menos a la función, este menos se lo pongo a la variable, entonces ahora la voy a reflejar con respecto al eje y, con este eje. Ahora va a ser reflejada con respecto a este eje. Y entonces, ¿qué le va a pasar a mi función? Mi función ahora la voy a poder ver reflejada de esta manera. Bueno, más o menos. Ahora esta curva la voy a acercar un poco más así. Se va a reflejar conforme al eje y. Bueno, si yo multiplicara también a la constante, a la función,
por una variable, si yo la multiplicara por una constante a esta función, entonces yo lo que podría causar en ella es contraerla o modificarla de acuerdo al valor de esta constante que yo le ponga. Prácticamente eso es lo que podemos hacer al sumar una constante, al restar una constante, a la variable o a la función. Yo puedo mover las funciones. En este sentido, pues es bueno saber o recordar cómo se mueven ellas. Eso es todo por este video tutorial. Practiquen desplazando algunas funciones. Podríamos hacer un pequeño ejercicio antes de despedirnos, simplemente para poder darle sentido a esto. Si yo tengo la función x cuadrada y yo la quiero desplazar, desplázala a la derecha c unidades. Si yo la quiero desplazar hacia la derecha c unidades, entonces lo que yo tengo que hacer es que a la función yo le tendría que restar c. ¿Qué quiere decir esto? Que a la variable, no a la función, perdón, a la variable, yo le tengo que restar c. Entonces ya no escribo x, sino ahora escribo x menos c, y esto al cuadrado. Gráficamente, ¿qué efectos tuve? Que yo primero tenía la función, originalmente la función x cuadrada. Esto es la función x cuadrada. Pero ahora yo, al desplazarla, ahora yo tengo una función x cuadrada de la misma manera, pero ahora desplazada hacia la derecha. C unidades. Si aquí estaba en 0, ahora por aquí anda c, y ahora esta función es x menos c al cuadrado. Si yo lo que hubiera querido es ahora moverla hacia abajo, c unidades, entonces ahora mi f de x tendría que ser, vamos a escribir por acá, ahora mi f de x, si yo la quisiera mover hacia abajo c unidades, entonces f de x le tendría que restar c. ¿Y esto qué implicaría? Que ahora yo la variable x cuadrada la sigo teniendo tal cual, f de x es igual a x cuadrada, pero ahora la tendría que restar una c. Entonces me quedaría x cuadrada menos c. Y la gráfica, si yo la quisiera pintar, entonces ahora la gráfica de aquí quedaría de esta manera. Y esta sería mi gráfica x cuadrada menos c. Bueno, con ese pequeño ejemplo pues podemos ver cómo se pueden manipular las funciones. Simplemente hay que saber en dónde colocar la constante. Nos vemos.